Empezamos con una de las últimas mesas, es la última, pero bueno, como habían dicho, hay alguna sorpresita. Si podéis, por favor, que me ha pedido Andrea, si podéis traer agua, que como es una mesa interesante y está un poquito nerviosa, mejor tener agua a mano. Empezamos contando un poco, ¿no?, que como periodistas sobre migraciones, ¿cuántas veces nos hemos encontrado casos de personas que dejan atrás su país, y con ello también dejan atrás una carrera, ¿no? Un trabajo, una vida laboral forjada durante muchos años. Hemos conocido cuántas historias hemos contado de médicos, profesores, profesoras, músicos que a lo largo de toda su vida han tenido una carrera y la tienen que dejar atrás por diversas razones, se van, llegan a otro país y se encuentran con dificultades, ¿no? En ocasiones más complejas que otras, desde la dificultad para homologar títulos, la dificultad para conseguir contactos para volver a construir un trabajo, un hueco en el mercado laboral y volver a hacer lo que de verdad, ¿no?, se sabe. Y en ocasiones algunos de estas personas y estos casos que hemos contado pues hacen trabajos que no se esperaban que iban a hacer, otros trabajos que no eran el suyo. Y esto también pasa, obviamente, con periodistas, ¿no? Y hemos querido profundizar un poco en ello. Periodistas, eso, que tienen que dejar unas fuentes atrás, un tipo de periodismo concreto, una especialización en un lugar determinado, y que seguramente, incluso aquí entre nosotras, hay periodistas migrantes que se vean representados y representadas. Y también seguramente se verán representadas en la voz de Andrea Aldana. ¿Cómo estás? Nerviosísima, la verdad. Estoy temblando. No es fácil sentarte acá como hablar de tu vida. Es complicado, pero a gusto porque por causa es familia. Sí que es complicado, así que muchísimas gracias. Y como siempre, también aquí damos lecciones a veces de periodismo, de migraciones, ¿no? Y que decimos, no hay que contar, solo cuenta lo que quieras, no es una cuestión de ponerte a hablar de cosas que no te apetece contar. Simplemente vamos a compartir y sobre todo ver esas dificultades, ¿no?, para que otras compañeras que también han vivido situaciones parecidas también se puedan sentir representadas. Andrea Aldana, voy a hacer una breve introducción. Es periodista especializada en investigación, en concreto ha hecho reconocidas investigaciones en su país, Colombia, en relación al narcotráfico, a los vínculos del narcotráfico con el poder, ejército, tribunales, etc. Y, pues en cierto momento, por el riesgo que en determinados países supone las investigaciones periodísticas, tiene que migrar, en este caso, a España. Cuéntanos, Andrea, ¿qué periodismo hacías? ¿Cuál era tu foco de investigación para ponernos un poco en contexto? ¿Y cuál es tu especialización? Bueno, saludo a todos y gracias por estar acá. Mi especialidad era investigar lo que era corrupción estatal, investigar sobre todo narcotráfico, los vínculos del narcotráfico y muchas mafias, porque no solamente narcotráfico hay en Colombia, con las fuerzas de seguridad, llámese ejército, pero investigaba especialmente a la fiscalía, ¿no? Que en algunos países la Fiscalía General de la Nación se comportan como mafias también, ¿no? Y pues nada, meterse con quien se supone que imparte justicia en tu país siempre te trae problemas, ¿no? Porque el problema cuando tienes un país que pone el 70% de la cocaína del mundo, pues para que una mafia exista siempre necesita tener una pata en la parte corrupta del Estado y yo hacía parte de los periodistas que se dedican a buscar los vínculos del narcotráfico con la fiscalía, con el ejército, y hacía parte de una organización que se llama la Fundación Paz y Reconciliación, que es una de las organizaciones más importantes de Colombia que investigan el conflicto armado. Llevaba 6, 7 años siendo investigadora de ahí y pues son organizaciones que generan muchos enemigos. Y nada, mi especialidad era también colaboradora de investigaciones judiciales del periódico El Espectador y columnista del Espectador.
Y uno que me metía en muchos problemas es que era investigadora y productora de campo de David Beriain, el periodista español que asesinaron en Burkina Faso. Era su productora y su investigadora en Colombia del programa Clandestino y de otros documentales que hacíamos con él. Y también para ponernos un poco en contexto de ese periodismo al que tú te has dedicado y al que amabas también, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las investigaciones que tú consideras más importantes? A ver, fueron varias. Todo el tema de cómo la Fiscalía estaba archivando los procesos del narcotráfico, sobre todo porque había unos fiscales muy poderosos que inclusive eran familiares de narcos, que por ley no le pueden precluir investigaciones a los narcos y lo hacían, firmaban. Eso fue básicamente la que me tiene por fuera del país, es esta investigación. También cómo el ejército estaba abusando sexualmente, violando a niñas menores de edad, niñas indígenas de 12, 13 años, cómo las encerraban en un batallón a abusar sexualmente, o sea, el ejército secuestrando niñas indígenas, abusándolas sexualmente y luego internándolas en clínicas psiquiátricas para que las hicieran pasar pues como que no estaban bien de la cabeza. Y también me tocó mucho el cubrimiento del estallido social de Colombia, que fue el 2021, como la policía estaba disparando indiscriminadamente contra la población, ¿no? Era como, bueno, y con David todo era narcotráfico, entonces eran como las investigaciones más... Claro. Y claro, publicar, poner el foco un poco en todo aquello, obviamente era incómodo y por ello, ¿no? Pues empezaste a recibir amenazas y te tuviste que ir. Si quieres, cuéntanos por qué decidiste irte hasta donde tú quieras. Bueno, para empezar, no fue una decisión. A mí me sacó Reporteros Sin Fronteras de mi país el 2021, me tuvo que sacar 2 veces, porque la primera vez yo no tenía en la cabeza el tema del exilio, no me hacía, es la tercera vez que me tengo que ir de Colombia, también porque me metí estaba investigando desaparición forzada por una operación que hizo un presidente colombiano. Esa es la primera vez, esa vez las agresiones que recibí llegaron al plano físico, y me tocó irme del país la primera vez para Guayaquil, en Ecuador. La segunda vez también las agresiones llegaron al plano físico y me tocó irme para Argentina. Y ahorita volvieron a pues, amenazarme por los temas que estaba investigando. Y como ya me habían hecho lo que sabía que me podían hacer y mi situación de seguridad estaba muy delicada, Reporteros, yo me devolví, la situación de seguridad empeoró y Reporteros, me acuerdo, Alfonso Armada, me llama y me regaña y me dice que yo estoy en horas extras. Y cuando a ti te dicen que estás jugando con tu suerte, que estás en horas extras, es como si te dan un sacudón, ¿no? Y habían asesinado a David Beriain. Bueno, yo soy muy llorona, ¿no? Si lloro es porque pues, la historia es heavy. La primera vez que me devuelvo, yo hablo con David porque David era un gran amigo y esta es una historia que me gusta echarla porque David era muy importante y David, yo estuve en una ponencia, no me acuerdo cuál, que dijeron que había que valorar más la figura del fixer, no me acuerdo quién lo dijo aquí. Y David era una persona muy especial porque David siempre entendía que el fixer no era el arregla todo, ¿no? Era una persona del equipo, tenía que ser un periodista, tenía que ser la persona más importante del trabajo porque te daba el contexto del país y aportaba, intervenía, entrevistaba igual, ¿no? Entonces como que la primera vez que yo conozco a David, yo ni siquiera sabía que era ser fixer, entonces él me llama porque me vio entrevistando a un secuestrado que tenía la guerrilla. Él me llama, en un video, él me llama y pero yo nunca he hecho esto, y me dice, no importa, es lo mismo que hace siempre, pero con nosotros. Entonces me incluye como en el equipo, me enseña el oficio y hicimos una gran amistad. Y cuando a mí me saca Reporteros Sin Fronteras la primera vez del país, yo le digo que me voy a regresar porque yo no tengo la cabeza en el exilio, que esto es muy duro, y él me dice, Andrea, ningún periodista, ninguna historia vale una vida. Nadie tiene que... estamos cansados de periodistas mártires. El asunto es que cuando regreso y que yo tengo tantas amenazas encima, que me mandan hasta una muñeca descuartizada a la casa, me entero que asesinan a David. Y ver que David moría, como me decía, que yo no tenía que morir, fue como un choque en tu cabeza, ¿no? Y Armada diciéndome que yo estaba en horas extras y era como, no, es que tengo que salir.
o sea, pero igual no es una migración. Tú decías cuando decidiste migrar, no, a mí me dieron una semana. No lo decidiste. Sí. Me dieron una semana para empacar las cosas y en esa semana yo me tuve que despedir de mi familia, me tuve que y llegar acá, aterrizar con la cabeza hecha mierda, perdón por las palabras, destrozada, que a propósito aprovecho para agradecer porque yo no podía ni salir de la cama. Y por aquí está María Teresa Ronderos, que hace unas llamadas y me pone en contacto con Lula y con Gomercindo La Fuente, y Cindo me pone en contacto con Antonio Rubio, y fueron como mi soporte inicial de cuando yo, o sea, un colchón, una especie de colchón. Y a raíz de eso, pues familia se vuelve, por causa se vuelve una familia porque me brindan pero yo soy solo una historia de muchas historias de periodistas que tuvieron que salir de manera forzada de sus países, sobre todo de Latinoamérica, porque Madrid está llena de... Hoy el gran drama que nadie está contando es el exilio de los periodistas latinoamericanos, ¿no? Exilio de manera forzosa. Eso está lleno de cubanos, de nicaragüenses, de periodistas del Salvador, hondureños, mexicanos, venezolanos y bueno, una amiga mía acaba de salir de Colombia, Laura Ardila, porque en Latinoamérica hacer periodismo es muy difícil y llegamos con la cabeza destrozada a enfrentarnos con el drama de la migración, ¿no? Eso te iba que a es un drama añadido a tú estás tratando de recuperar tu norte, tu vida, y ahora te tienes que sumar a no tengo permiso de trabajo, no sé cómo recuperar mi vida de periodista, todo el mundo capitaliza tu historia porque todo el mundo quiere contar tu historia, todo el mundo te da palmaditas en la espalda, pero nadie te ofrece un trabajo real, ¿no? Entonces es como la noticia no soy yo. O sea, si realmente tienes solidaridad con el periodista que está migrando de manera forzada, pues dale un trabajo, no lo explotes la historia, ¿no? Y, perdón, si vine a tirar mucho. Claro. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? Hay que soltarlo ya, eso, precisamente. Ese es el foco, ¿no? Esto era más también para poner en contexto, ¿no? Y también explicar que después de todo esa situación que has vivido, como dices, llegas, ¿no? Y tienes que buscar un trabajo, buscar esas oportunidades, pasar al otro grado, no solo contar tu historia, sino ponerte a trabajar, más allá de todos los trámites que, como sabemos, acarrea. Uy, 5 minutos ya, o sea, nos estamos enrollando. Ya sabíamos, teníamos miedo. ¿Nos quedan 5? Y entonces, te quería preguntar, ¿qué dificultades te encuentras, ¿no? Tú como periodista, reconocidísima, que has trabajado en investigaciones muy potentes, que has revelado, ¿no? Historias que precisamente por el poder no quería que se contase y por eso tienes que salir. ¿Cómo intentas recomponer esa carrera, el ser periodista? ¿Cómo es para ti, si puedes concretar un poco, qué dificultades te encuentras a la hora de intentar ser periodista sin esas fuentes ya, o sea, en otro lugar, en otro contexto tan distinto? Para empezar, que no tienes permiso de trabajo durante 6 meses. O sea, la ruta migratoria en España está diseñada para que tú desistas del proceso apenas empiezas. Y eso es una realidad. Y lo otro es que afortunadamente yo tenía un nombre en Colombia por el que todavía me siguen encargando trabajos y me generan trabajos, pero en Colombia me pagan en pesos y eso no es nada acá. Y eso fue como la primera dificultad. La segunda es que cuando logras conectar trabajos de periodismo acá, pues te pagan al mes, a los 2 meses, y cuando tú migras estás en el puto rebusque y tú no te puedes dar o sea, no tienes un sueldo fijo que te permita dedicarte a hacer una investigación para entregar. O sea, yo respeto mucho el periodismo, yo no soy de las que hace una nota, que también lo entiendo, el breaking news, pero yo no hago 2 llamadas, monto una nota, no es el periodismo que escogí ni el que me gusta y me gustan pues las investigaciones, ¿no? Entonces yo no puedo darme el lujo, porque no tengo una tía donde irme a vivir aquí en España, de no pagar una renta o no comprar un mercado. Entonces yo no puedo darme el lujo de dedicarme a hacer una nota que me van a pagar en 1 mes o 2 meses. Es que no puedo. Porque además, para poder llegar a fin de mes, tengo que hacer 15 notas iguales en una semana. Y por ahí ayer tuve una conversación de estas con alguien que está acá. Bueno, en fin, entonces ese es como el primer problema. Y el segundo, pues que yo tengo una especialidad en el periodismo, pero resulta que si tú eres periodista migrante, solo puedes escribir de migración o en mi caso de género. O sea, como que solo se te abre el mercado para escribir de género y migración, y que lo respeto y respeto el periodismo que se hace, pero yo
tengo una especialidad, o sea, yo sé seguir dinero, yo sé seguir lavado de activos, yo sé, y España hay cosas que no investiga y que suceden en toda su cara. Que podías aportar ese conocimiento específico pero sobre el área. nadie te apoya como esta investigación, ¿no? Entonces tienes que escribir de estas cosas y aún así solo puedes escribir de esto y aún así no hay mercado para que tú escribas de esto. Entonces, por ejemplo, tú vas a las redacciones y yo entiendo que migración la cubren solo periodistas españoles y yo entiendo que hay un periodista español porque son receptores del fenómeno, ¿no? Pero ¿por qué no meter es como, guardando las proporciones, como que género lo cubra un man? Totalmente. ¿Por qué en las redacciones de España no hay periodistas migrantes cubriendo migración cuando Madrid y España está llena de periodistas migrantes? Entonces es como, venga, vamos a analizar esto, ¿no? Entonces, tras de que solo me dejan escribir de eso, ni siquiera me dan como Sí, que por un lado se te encasilla, ¿no? Pero por otro lado ni siquiera te puedes encasillar del todo en eso, me refiero. Ser una periodista que se dedica a cubrir, que no llegas a tener esa oportunidad, ¿no? O sea, ¿te sientes encasillada? También era otra de las preguntas para los trabajos que te salen. Sí, si claro, piensas a que mí al solo final me se te llaman. encasillan refugiada, migrante, o sea, refugiada, periodista, te ves encasillada en A mí me aspecto. llaman aquí a muchas universidades y a muchos lugares a ser parte de charlas, congresos, y siempre tengo que hablar o de periodismo amenazado o de cómo es ser mujer siendo periodista. Yo nunca he visto una charla que sea cómo es ser hombre siendo periodista. Pero hay 50.000 charlas de lo que es ser mujer siendo periodista. O sea, esto es alucinante. Y de verdad, deberíamos hacer una charla de cómo es ser hombre y ser periodista para que vean y ya que hay de pronto directores de medios acá, bueno, este congreso está lleno de periodistas migrantes, ¿no? Pueden aprovechar para ficharlos y ficharlas. Bueno, creo que... Y lo último, para que sigas, que hace falta, ¿no? La crítica y dar un poco de caña, ¿cómo te sientes, no? Ahora lo estoy haciendo yo y te ha tocado, o sea, al final lo has hecho y ¿no? Te lo agradecemos, pero al final has contado parte de tu historia. ¿Cómo te sientes cuando te entrevistan con ese foco, ¿no? Cuando te entrevistan siendo refugiada e inmigrante, ¿y cómo crees, cuál es la imagen o el foco que suelen tener los periodistas cuando se acercan a esa historia con ese enfoque? Me da mucho pesar porque inclusive me han hecho entrevistas personas que son amigas, pero siempre te victimizan. Siempre te dan un lugar de víctima que yo por lo menos, si yo quisiera contar mi historia, ya hubiera escrito yo mi libro, porque pues si me voy a contar mi historia la cuento yo, no, que lo estoy escribiendo, pero lo estoy novelando, que lo estoy novelando. Pero siempre te dan como un lugar de víctima. Y es muy feo porque yo le huyo todo el tiempo a ese lugar. O sea, yo creo en el derecho al olvido. Creo en el trabajo importante de la memoria, pero también creo en el derecho al olvido porque es repasar y repasar tu historia y estar pasando por ese lugar es muy difícil. Y a mí me toca en España, al principio me tocaba porque, y lo tengo que decir de la manera más descarnada posible, porque tú en este oficio necesitas mantenerte vigente. Y para mantenerte vigente, pues necesitas que de vez en cuando se publiquen este tipo de cosas, ¿no? Para que alguien te llame, o sea, casi que mendigando trabajo. Y te toca hacerlo, pero también ya eso era como cuando recién llegué porque estaba muy asustada de que no sabía qué iba a vivir, pero ya ahorita es que me la suda. O sea, ya si me llaman, ya lo primero que digo es, no voy a contar mi historia o no la voy a abordar así. A ti te dije, no voy a hablar de esto, no voy a hablar de aquello, a Lula le lo dije, porque ya estoy cansada de que vampiricen, bueno, no lo digo por ti, no, pero estoy cansada de que... Puedes decirlo por mí también. Pero estoy muy cansada de que de verdad, y son colegas que uno decía, parce, pero ¿por qué no tenés la sensibilidad que hay que tener con, bueno, o sea, no sé, pero siempre es el lugar de víctima y lo he hablado con muchos periodistas migrantes y lo entienden de la misma forma. Claro. No vampiricen al que está saliendo forzado, denle trabajo, lo único que tienen, si quieren ayudar al periodista migrante, denle trabajo, punto. Ya. Gracias, Andrea. Sigue aquí conmigo, que vamos a seguir, no acaba aquí, nos cortaban, pero vamos a
hacer también, ¿no?, una mención, porque aquí hay muchos periodistas migrantes por diferentes razones. Está un caso como el tuyo, que miras por el hecho de ser periodista de forma forzada. Hay otras compañeras aquí que también es así, casi de un día para otro, ¿no?, de manera forzada. Otras personas que lo hacen de forma voluntaria, otras personas periodistas también entre el público que es en busca de más libertades, ¿no?, por la restricción de libertades, de ciertos derechos. Lo hemos ido escuchando en diferentes mesas y cada una nos suena un nombre y nos recuerda cada una de estas razones a alguna de las ponentes. Y también de forma, ¿no?, voluntaria, como cualquiera puede emigrar a buscar ya sea una oportunidad laboral o cualquier otra razón, como nuestra, yo ya de repente soy de por causa, me estoy haciendo, claro, como la directora, una de las directoras del Congreso, Eileen Truax, que es también migrante. Un aplauso.